La puerta de la sala de juntas en el piso 32 se cerró de golpe, el sonido resonando contra las relucientes paredes de cristal. La sala se hundió de inmediato en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia Alejandro Cruz, el joven CEO que entró con un aire de arrogancia. Sus zapatos de cuero golpeaban el suelo con un ritmo imponente, como si cada paso fuera una declaración de poder. Sin preámbulos, Alejandro se dirigió directamente a la larga mesa de cristal y golpeó con la palma en el centro. El sonido reverberó como el mazo de un juez. Una sonrisa afilada como una navaja cruzó fugazmente su rostro, más fría que el acero. Su voz cortó el aire serena pero penetrante. Ya no eres necesaria. Seguridad te acompañará afuera. Cada palabra estalló como una bomba en la sala de juntas de Arcturon Systems. Los ejecutivos alineados a la mesa se congelaron. Los bolígrafos se detuvieron a mitad de trazo. Las miradas cayeron para evitar contacto. Una tos fue contenida, tragada por el aire denso. Me senté allí, rodeada por sus miradas evasivas, sintiéndome no solo despedida, sino descartada, arrojada frente a aquellos que habían disfrutado de los frutos de mi trabajo. Mi nombre es Isabel Herrera. Soy la arquitecta principal de sistemas en Arcturon. Durante 15 años, cada vez que el sistema colapsaba a medianoche, cada vez que un contrato multimillonario pendía de un hilo, cada vez que los plazos se volvían imposibles, yo era la que se quedaba. Registré más de 4.212 horas extra no remuneradas para esta empresa. Horas robadas del cumpleaños de mi padre, de los últimos días de mi hermana en el hospital, de incontables momentos en la vida que nunca podré recuperar. Y ahora, con una sola frase cortante de Alejandro, todo fue borrado, como si nunca hubiera existido. Alejandro nunca entendió lo que significa sacrificio. Vivía detrás de una fachada pulida, trajes a medida, discursos escritos por otros, encanto fabricado para los inversionistas. Él no construía, él representaba. Mientras yo cargaba con el peso de la empresa sobre mis hombros, él flotaba en un prestigio prestado. Éramos opuestos. Y su voz acababa de reducirme a cero. Pero la crueldad no estaba solo en la decisión de despedirme, estaba en la manera en que Alejandro la convirtió en teatro. Escenificó mi despido como una humillación pública, convirtiendo el silencio de los ejecutivos en testigos de mi caída. Quiso que mi vergüenza resonara más fuerte que mis años de contribución. El shock llegó primero afilado y frío, luego la humillación pesada como una losa, pero me negué a darle lo que quería, ni súplicas, ni lágrimas. En su lugar, dejé que una delgada y fría sonrisa se deslizara fugazmente por mis labios. Fue breve, pero Alejandro la vio, y en ese instante su arrogancia vaciló. Por un segundo, capté un destello de inquietud en unos ojos que momentos antes rebosaban de desprecio. Él creyó que me había destruido. En realidad, acababa de sembrar la semilla de su propia caída. Después de salir de la sala de juntas, el eco del silencio aún se aferraba a mí, pero más pesado que ese silencio era el peso de todos los años perdidos. La gente dice que el tiempo es dinero, pero yo había aprendido que el tiempo es vida, y había entregado demasiado de la mía a cambio de ingratitud. Esos 15 años no se marcaron con ceremonias ni medallas. Se midieron en horas robadas de donde debía haber estado. No necesitaba un calendario para recordar lo que me había perdido. Esas ausencias estaban grabadas en mí como cicatrices. Recuerdo el último cumpleaños de mi padre antes de que su salud empezara a deteriorarse. Me llamó, con voz cálida, preguntando si podía ir a cenar con la familia. El reloj en la pantalla de mi ordenador marcaba las 8:15 p.m., con un plazo inminente. Le dije que no podía salir de la oficina. Esa noche, las velas se apagaron con una silla vacía en la mesa mi silla. Esa silla vacía todavía me atormenta cuando cierro los ojos. Recuerdo a mi hermana, luchando contra el cáncer con una fuerza increíble. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se sentaba sola en las frías sillas del hospital mientras yo estaba atrapada en la sala de servidores. Le prometí que iría el fin de semana, pero los fines de semana nunca llegaban cuando los contratos multimillonarios amenazaban con colapsar.
Me perdí más de lo que puedo perdonarme. La verdad más amarga era que Alejandro y la Junta nunca lo notaron. Solo veían resultados, sistemas funcionando, proyectos entregados. Nunca les importó el costo humano detrás de esos resultados. Ese día, después de ser despedida, me senté sola y abrí el portátil que siempre había sido mi testigo silencioso. Saqué el archivo que había guardado durante años. En la pantalla aparecieron filas interminables de números registros de cada hora robada. Para cualquiera, no era más que una hoja de cálculo. Para mí, era un cementerio del tiempo. Y entonces, supe enterrado en esos números, había algo que Alejandro jamás había imaginado. Mi apartamento estaba completamente oscuro. Me senté en la silla desgastada, con el portátil brillando con dureza frente a mí. Filas de números se extendían sin fin en la pantalla. Correos urgentes, órdenes de reparación, registros del sistema. Desplacé el ratón hacia abajo, línea tras línea, sin que hubiera un final a la vista. Para cualquiera, aquello era solo información seca. Para mí, era la prueba de una vida robada. Un número saltó de la pantalla. 4.212. Ya lo había contado antes, pero esa noche apareció como una cuchillada que atravesaba la memoria. 4.21, 2 horas. El doble de la carga anual de trabajo de una persona promedio. Y yo las había hecho en silencio, sin paga, sin reconocimiento. Al mirar ese número, un recuerdo de años atrás resurgió. El día en que la empresa envió nuevos contratos a todos los empleados. Todos se quejaban de la montaña de papeles. Nadie se molestó en leerlos a fondo. Pero yo era diferente. Siempre había sido meticulosa, palabra por palabra, cláusula por cláusula. Y en medio de esa jerga legal sin vida, me detuve. Asignación de acciones vinculada a superar umbral de horas extraordinarias, activada en caso de despido por autoridad ejecutiva. Me reí entonces. El umbral que establecieron era absurdo, tan alto que nadie podría alcanzarlo. Lo marqué en la copia impresa y susurré. ¿Y sí? ¿Y si algún día? Desde ese momento, comencé a guardar cada rastro. No solo las hojas oficiales de horas, esas podían ser alteradas o borradas, sino también los correos de las 2 a.m., los registros de inicio de sesión en el servidor cuando el edificio ya estaba apagado, los mensajes de los jefes interrumpiendo mis cenas. Lo encripté, lo respaldé, lo guardé en discos que Alejandro jamás podría imaginar. Al principio, era solo autoprotección, pero a medida que las horas subían 500, 1000, 2000 me di cuenta de que lo imposible podía volverse real. Y cuando crucé las 4, la sonrisa que antes tenía desapareció. Sabía que había alcanzado el umbral que ellos creían inalcanzable. Entonces llegó el día. En la sala de juntas, Alejandro firmó mi carta de despido. Recuerdo el sonido del bolígrafo rasgando el papel, la tinta corriéndose bajo su mano impaciente. Pensaba que estaba poniendo fin a mi carrera, pero en realidad acababa de activar la cláusula fatal. Cerré los ojos, repasando ese instante. El contrato, frío y dormido durante años, se había convertido en la bomba que el propio Alejandro había detonado. No solo había firmado mi despido, había firmado una transferencia irreversible. $2.7 millones en acciones de Arturon Systems, a mi nombre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de una vieja amiga del departamento legal. «Isabel, ¿lo sabías?» Él lo firmó. «El traspaso es real». «Ay». Mi corazón se aceleró no por miedo, sino por claridad. Abrí el correo y vi la cadena de mensajes internos frenéticos. Ejecutivos disparando asuntos cargados de pánico. Cláusula activada. Riesgo inmediato. Transferencia de acciones irreversible. Necesitamos estrategia ya. En cuestión de horas, un secreto enterrado por más de una década se había convertido en el centro de la crisis, y la noticia se filtró más rápido de lo que imaginaron. Al día siguiente por la tarde, los principales medios financieros titularon a toda página: la firma del CEO podría haber transferido miles de millones en acciones a una exempleada. Me senté en mi pequeño apartamento, con la televisión transmitiendo la noticia, una taza de café frío en la mano.
Apenas mencionaban mi nombre, pero el de Alejandro Cruz aparecía una y otra vez junto a palabras como error y escándalo. Había querido que mi despido fuera una demostración de poder. En cambio, se estaba convirtiendo en el escenario de su caída. Pero en medio del oleaje de satisfacción, una pregunta susurró dentro de mí. Si realmente acepto estos 2.7 millones, ¿soy distinta de Alejandro? Me quedé inmóvil. La duda me corroía. Él había construido su vida sobre el trabajo de otros, y ahora yo usaba una grieta legal para arrebatarle su imperio. ¿Era esto justicia o simplemente otra forma de venganza? Reabrí el archivo, repasando la línea de tiempo. Cada hora registrada no era un truco, sino sudor, sacrificios reales. Esto no era un juego de poder, era una deuda que la empresa me había tomado prestada durante 15 años. Y ahora, esa deuda debía pagarse. Cerré el portátil y aspiré profundamente. El dolor seguía allí, pero en lugar de furia ciega, una certeza serena fue tomando forma. Alejandro creyó que me había acabado, pero en realidad, acababa de firmar su propia sentencia. Mi pequeño apartamento de pronto se convirtió en una improvisada sala de guerra. Sobre la mesa estaba mi portátil con incontables pestañas abiertas. Contratos laborales, registros, correos de aprobación, los últimos artículos sobre sistemas Arcturon. La televisión sonaba a bajo volumen. Alejandro Cruz aparecía en todos los canales. Se acercó al racimo de micrófonos con su aspecto habitual, traje oscuro, corbata roja, sonrisa pulida para las cámaras. Su voz era seca y metálica. Isabel Herrera es una estafadora. Manipuló datos, fabricó horas extras, explotó una cláusula ridícula para apropiarse de lo que nunca fue suyo. Dejé la taza de café sobre la mesa. No por miedo, sino porque ya estaba demasiado acostumbrada a esa táctica. Alejandro siempre había creído que quien gritara más fuerte ganaba, pero esta vez, frente a él, ya no estaba una empleada solitaria. Era tinta en blanco y negro y su propia firma. Las cadenas invitaron a abogados, expertos laborales, consultores de gestión para analizar. Un abogado de cabello plateado miró directo a la cámara. La cláusula de asignación de acciones ligada a los umbrales de horas extras es real. No es un vacío legal, es un compromiso vinculante. Y cuando el CEO firmó la orden de despido, el mecanismo se activó automáticamente. Levantó una copia escaneada del contrato y señaló la línea en español. Asignación de acciones, despido por autoridad ejecutiva. Inconfundable. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Antiguos colegas enviaban capturas de pantallas con cadenas de correos internos. Cláusula activada. Riesgo inmediato. Transferencia irreversible. Necesitamos estrategia ya. Un correo filtrado incluso lo decía de forma directa. Podríamos haberle entregado el control. Luego llegó la conferencia de prensa decisiva. Los reporteros se pusieron de pie, disparando preguntas como una tormenta de lluvia. Señor Cruz, ¿niega usted la carta de despido con su propia firma? ¿Niega los registros de horas extras junto con los correos de aprobación de trabajo nocturno de la gerencia? Si Isabel no es importante, ¿por qué fue la única con acceso de emergencia de nivel 0 a la arquitectura central? Alejandro se esforzaba por contener la rabia, repitiendo el guión de «Ella es una estafadora». Pero entonces llegó el desliz fatal. Golpeó el atril con la mano y soltó la frase que sepultó toda su campaña. Porque ella era la única arquitecta real que teníamos. Ella construyó el sistema. La sala abarrotada se volvió de repente un vacío. Las cámaras destellaron al unísono. Ese clip se propagó por todo Internet, recortado, subtitulado, ralentizado, analizado cuadro por cuadro. En una sola frase, cada acusación se convirtió en confesión. Había reconocido mi papel ante todo el mundo. Esa noche no encendí las luces. Solo el resplandor de mi pantalla iluminaba el apartamento. Abrí el archivo de horas extras. 4.21, 2 horas cada una con un correo, un registro de llamada, un log del servidor, una huella digital. Puse la mano sobre el teclado, una duda titilando. Aceptar $2.7 millones.
¿Me haría diferente de ese hombre allá afuera, que construyó un trono con el trabajo de otros? El pensamiento me cortó como una cuchilla fría, pero luego, línea tras línea de datos lo empujaron lejos. Esto no era una emboscada, era la factura. Los años en los que yo pagué en silencio las deudas de la empresa durante las crisis, ahora la empresa tenía que devolverme. Mi abogada, Lucía Martín, llamó. No hacemos declaraciones. Dejemos que hable él. Cuanto más hable, más decidirá el tribunal de la opinión pública. El plan era sencillo: silencio con propósito, filtrando solo la página correcta, la cifra justa, la marca de tiempo exacta lo suficiente para clavar la verdad en la memoria pública. A la mañana siguiente, llegó un paquete, la orden de despido original. En la esquina de la firma de Alejandro había una mancha de tinta, delatando su prisa. Me quedé mirando esa marca mucho rato. Una mancha minúscula, pero una prueba fatal. Él lo había firmado personalmente sin asistentes, sin apoderados. Se la envié a Lucía. Ella respondió solo con 4 palabras: Game, Set, Match. En los días siguientes, comentarios de empleados de Arcturon aparecieron por todas partes. Todos sabíamos que era Isabel. Los analistas del mercado cambiaron de tono. Esta crisis de gobernanza se origina en una cultura de apropiarse del mérito ajeno. Las acciones de Arcturon se tambalearon no por la cláusula, sino por la pérdida de confianza en su liderazgo. Justo entonces, se enviaron invitaciones para una junta extraordinaria de accionistas. Esta vez, no asistiría con una credencial de empleada. Llegaría con un voto y con un silencio que ahora tenía poder. Cerré el portátil, me quedé sentada en silencio unos minutos. De ahora en adelante, cada paso debía ser tan preciso como colocar cada ladrillo en una arquitectura. Le escribí a Lucía: Nos vemos en el piso 32. La tormenta ya no estaba en la televisión. Me esperaba detrás de las puertas de cristal. El ascensor se detuvo en el piso 32. Las puertas se abrieron, liberando el aroma familiar a limpiador de vidrios y madera pulida. La sala de juntas de Arcturon seguía siendo la misma. La mesa larga, las paredes de cristal, las sillas de cuero, pero la atmósfera era distinta. Ya no era la persona escoltada hacia afuera. Era la mayor accionista entrando con autoridad legítima. En la cabecera de la mesa estaba sentado Alejandro Cruz, su rostro, tenso como un cable a punto de romperse. A su derecha, algunos directores que seguían siendo leales por interés propio. A su izquierda, rostros que aún lo estaban evaluando. Detrás de mí, se encontraba Lucía Martín, con la mano apoyada suavemente sobre una carpeta, serena como una doctora que ya conoce el plan de tratamiento. El presidente abrió la sesión. Estamos aquí para discutir el liderazgo y la futura gobernanza de Sistemas Arcturon. Alejandro lo interrumpió, con la voz quebrada. Esto es absurdo. Ella no pertenece aquí. Es una oportunista. No respondí. Miré directamente a los miembros del consejo y guardé silencio. No era un silencio de resignación, sino uno que obliga a los demás a enfrentar la verdad. Solo cuando el presidente se volvió hacia mí hablé. Muy despacio. Me despidieron como empleada. Con esa misma firma. Me convirtieron en la mayor accionista. No estoy aquí para pedir permiso. Estoy aquí para ejercer mi derecho. Coloqué un expediente delgado sobre la mesa. La carta original de despido. Una foto de la tinta corrida. La cláusula subrayada en el contrato. No hacían falta discursos. La sobria simplicidad de la prueba hizo que el sonido de las páginas al pasar retumbara en la sala. El director de auditoría asintió. He revisado la mayoría de los registros de horas extras. Coinciden con los correos electrónicos y los accesos del sistema. No hay señales de falsificación. Un miembro independiente añadió. No podemos dirigir una empresa tecnológica borrando la autoría. Alejandro intentó hablar, pero nadie lo miró. Todas las miradas se dirigieron a los hechos. ¿Quién mantuvo vivo el sistema? ¿Quién detuvo la crisis? ¿Y quién hizo caer la confianza del mercado? El presidente anunció la votación. Destituir a Alejandro del cargo ejecutivo. Establecer un comité ejecutivo interino de 3 personas,
con un asiento nominado por la mayor accionista. Abrir una investigación interna sobre la cultura del reconocimiento y la compensación de horas extras no pagadas. Antes de la votación dije solo una cosa: no busco venganza, busco equilibrio. Propongo el fondo de horas robadas, un presupuesto para reembolsar a quienes presenten pruebas de horas extras impagas, con protección a los denunciantes. Y quiero un comité de ética tecnológica para acabar con la cultura de borrar a los ingenieros. Silencio. Luego una voz. De acuerdo. Después una segunda, una tercera. Como piedras cayendo en un pozo, el acuerdo se propagó en ondas. La votación se llevó a cabo. Cada papeleta, cada mirada. La pantalla electrónica parpadeó. Mayoría absoluta para las propuestas 1, 2, 3. Alejandro se deslizó fuera de su propio asiento de poder. Sin aplausos, sin vítores. Solo el rasgar de las plumas firmando el acta y el arrastre de las sillas de quienes eligieron otro futuro. Su mandíbula tembló mientras miraba la mesa. No sentí triunfo, solo el cierre de un guión viejo. El presidente se volvió hacia mí. Según el punto 2, puede nominar a un miembro del comité ejecutivo. Respondí. Nomino a María Velasco, jefa de seguridad, la que fue borrada de la diapositiva de reconocimiento, aunque tapó la brecha a las 3 de la madrugada. Algunas cabezas se alzaron, sorprendidas, añadí. Ya es hora de que el trabajo invisible se haga visible. Annie 9. La gran pantalla actualizó en tiempo real el registro de accionistas. Isabel Herrera 2. 7.000 millones de acciones. Una luz verde cubrió la sala. Nadie habló. La realidad ya había hablado por ellos. Cuando la reunión terminó, saludé a todos y salí al pasillo. En mi bolsillo, la vieja credencial de empleada que había guardado por costumbre. Me detuve junto a un cesto de basura. Le di la vuelta y vi mi propio rostro cansado de años atrás, con una sonrisa forzada. Dejé caer la credencial, no con desprecio, sino con liberación. Afuera, la mañana de la ciudad brillaba como un sistema recién reiniciado. Lucía caminaba a mi lado. ¿Y ahora qué?, preguntó. Sonreí. Ahora trabajamos. Pagamos las deudas pendientes a quienes nunca fueron nombrados. El viento me atravesó el cabello, cargando el calor metálico de la luz temprana. Levanté la cabeza y susurré. 4.212 horas. Por fin regresaron. La justicia no ruge. Funciona de manera estable como un sistema bien diseñado, silenciosa, firme, incuestionable, y desde hoy lleva el nombre de todos nosotros.